Las tonalidades políticas con las que se pinta el mapa argentino desde ayer es tema de debate esta noche en Fuego Cruzado. El resultado electoral de la víspera, adverso para el oficialismo, bien puede ser el preanuncio de lo que sucederá el 14 de noviembre próximo, cuando se realicen los comicios de mitad de mandato, que alteraría las mayorías y minorías en ambas cámaras del Congreso. Muy buenas noches, el gusto de siempre de compartir Fuego Cruzado, este programa de entrevistas. Benjamín Livieres, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, Augusto. Hace tiempo que no nos encontrábamos físicamente, aunque virtualmente sí, ¿verdad? Feliz retorno, te iba a decir yo, pero en realidad es al revés. Feliz retorno. Igual, ¿cómo está? ¿Y cómo sigue Guaraní? Invictos, modestamente somos humildes. Seguimos allá en la cúspide de la tabla de posiciones. Hoy a los amigos que se vanagloriaban de cierta victoria de ayer, al tiempo de expresarles mis congratulaciones, me señalaba que en realidad el partido soñado en mi vida es ese Guaraní Cerro Porteño. Próximo fin de semana. Próximo fin de semana. El lunes podemos ladrarnos. Ah, exactamente. Che, pero hoy el tema tiene que ver con otro partido que es mucho más trascendente, que tiene que ver con la vida de un país, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos al reconocimiento de campo, por favor. El oficialismo argentino vivió este domingo una contundente derrota en la mayoría de los distritos del país, según el escrutinio de las elecciones primarias celebradas, en las que los ciudadanos estaban llamados a elegir a los candidatos para los comicios legislativos del 14 de noviembre. La coalición opositora, a la que pertenece Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, se ha convertido en la protagonista de la jornada al conseguir que sus listas fueran las más votadas en la mayoría de las jurisdicciones. Vamos a hablar con los que conocen en el terreno lo que está pasando en la Argentina. A mí particularmente el resultado general no me sorprendió por efectos de la pandemia, por efectos de la crisis económica que se potenció. Esto sucede a nivel internacional, en distintos países se está dando lo mismo. Sí me sorprendió el resultado en provincia de Buenos Aires, un bastión histórico del peronismo, en donde sufrió un revés importante el gobierno de Alberto Fernández. Una de las personas que permanentemente se encarga de investigar la política argentina y su comportamiento es nuestro invitado esta noche. Vamos a su ficha. Gustavo Córdoba, consultor y encuestador político, director de la consultora Subán Córdoba y Asociados. ¿Cómo le va, don Gustavo? ¿Cómo está? Buenas noches. Qué placer para mí, Benjamín, Augusto, en esta noche compartir un análisis de lo que nos pasó a los argentinos en el día de ayer domingo, ¿no? Sí, efectivamente es un tema que a nosotros nos interesa. Tratamos de hacer un seguimiento lo más riguroso posible, por decirlo de alguna manera, pero queríamos hablar con los que están en el terreno, conocen mucho más que nosotros. Gustavo, ¿qué es lo que deja en principio? Esto es motivo de un análisis mucho más profundo, va a llevar tiempo seguramente, pero en general, ¿qué es lo que se desprende de estas elecciones, de estas pasos celebradas ayer? Bueno, primero la profundidad y el volumen, ¿no?, del triunfo opositor en la República Argentina. Hay que adjudicárselo más bien a una serie de problemas que el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, no pudo de ninguna manera trabajar. Si observamos que 2 años atrás Alberto Fernández fue electo con 12 millones de votos y en la jornada de ayer solamente obtuvo 6.300.000, allí vamos a entender la verdadera magnitud de este desastre electoral. Perder la mitad del caudal en 2 años de gestión habla a las claras que, más allá de que la oposición se mantuvo unida y mantuvo incluso el caudal electoral de hace 2 años, la descomposición, el error estratégico de subestimar a la economía, subestimar la pandemia, creer que con la vacuna sola alcanzaba, el no haber trabajado de manera más consistente el contexto económico, porque si hubo y hay en este momento algún indicio de recuperación económica, les garantizo que eso no se hace sentir en el bolsillo de ningún argentino, porque la inflación come
rápidamente esos beneficios. Si agregamos, y entrando a algo que decían muy bien ustedes de la provincia de Buenos Aires, hubo allí en este distrito particularmente un enfoque privilegiado del gobierno nacional donde toda la campaña electoral estuvo enfocada en la provincia. Aún así, a pesar de esa conurbanización que le decimos nosotros, porque allí el conurbano bonaerense es donde están los millones de votos que históricamente votaron al peronismo, a pesar de eso, ese electorado no acompañó las propuestas del gobierno, no se movilizó, posiblemente porque los candidatos no eran buenos o no eran conocidos. ¿Había mejores candidatos? Había, entonces hay que entender cierta subestimación de parte del gobierno que no puso lo mejor que tenía en esta elección. El no dar primarias en la provincia de Buenos Aires creo que resultó un error garrafal porque tuvieron que eliminar un montón de listas que iban a competir y las bajaron sin más. Eso generó sin duda una enorme tensión hacia adentro de la fuerza del oficialismo. La gestión del gobernador estaba bien vista y sin embargo no pudo afrontar este desafío electoral con buen tono. En general tenemos que decir que la evidencia habla de que al peronismo, al kirchnerismo en particular, le resulta muy difícil este tipo de elección intermedia, ya que en los últimos 16 años no ganó ninguna. Hay que agregarle esta como que tampoco la pudo ganar. Las posibilidades de recuperación son realmente escasas, claro, si el gobierno no incorpora una dosis de humildad en la lectura de los resultados de a eso quería ir. ¿Cuánta irreversibilidad tienen estos datos de cara a la contienda de noviembre? Para hacerlo en sencillo, ¿qué es lo que Fernández y Cristina ya no van a poder revertir o te parece que pueden cambiar los datos? Bueno, una de las cosas que ustedes planteaban al principio, que es algo que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo, que el verdadero resultado de esta elección es la composición de la Cámara Baja y la Cámara Alta, es decir, el Congreso Nacional. Allí, si uno proyecta este resultado a noviembre, la verdad es que el panorama para el gobierno es muy malo, porque perdería el quórum y la mayoría que tiene en el Senado de la Nación y no lograría conformar de ninguna manera mayoría propia en diputados, en la Cámara Baja. Esto es tan grave que, si nos guiamos por la evidencia previa, la fuerza opositora siempre saca más votos en la general que en la primaria. Entonces estamos en condiciones de advertir que el gobierno se enfrenta a un panorama realmente complejo, porque, yo no veo que haya tenido una buena salida el día de ayer. El presidente Fernández tuvo algunas palabras que no sonaron demasiado sinceras. Dijo, entre otras cosas, algunos errores habremos cometido sin identificar algún error puntual, y creo que eso es un indicador de que en los próximos días seguramente el gobierno va a elaborar alguna respuesta oficial y va a elaborar una estrategia para empezar a atacar los efectos de este resultado que es realmente catastrófico. Si uno piensa que fue una derrota de prácticamente 10 puntos y que se produce a tan solo 2 años de haber obtenido el poder, lo cual también me deja la reflexión de lo líquido que es el poder en la Argentina, sí, ¿no? Hace 2 años atrás le sacaban el poder a Macri y se lo daban al frente de todos, y 2 años después se produce también un cambio de mano bastante importante. Yo hasta te diría lo líquido que es el poder últimamente en América Latina, pero es tema para otra entrevista. Sí, se licuó el poder. Ahora, Gustavo, esto que decís es muy probable porque además una victoria actúa como imán. Esta victoria que tuvo la oposición atrae a gente que no votó para las elecciones generales. Seguramente es probable que tenga un nivel mayor, un caudal electoral mayor al que tuvo en esta oportunidad. Pero ¿qué tanto se puede complicar la política argentina o al revés? El hecho de que la oposición pase a tener un peso mucho más importante en ambas cámaras del Congreso, ¿esto no puede equilibrar un tanto la política argentina o si no es así, se profundizaría la famosa grieta de la que ustedes suelen hablar? ¿Cuáles son los caminos que se seguiría a partir del 14 de noviembre? La grieta siempre está. Independientemente de los caminos que tomemos, va a estar la grieta, así que ténganlo como parte del paisaje permanente. A partir de allí, en los laboratorios suena fantástico esto de los consensos, y creo que la gran herramienta que tiene el gobierno para salir adelante es
empezar una política de consensos más amplios. No hay manera de salir adelante en nuestra región si no hay una colaboración institucional y una definición de políticas de Estado entre gobierno y oposición. No importa a quién le toque ser gobierno y no importa a quién le toque ser oposición. El dilema, muchas veces, es el ego de los gobernantes que entienden que tras una situación de debilidad, acordar con su oposición también es otra señal de debilidad. Entonces nos pasamos disimulando que somos fuertes y en realidad todo el mundo ve que estamos extremadamente débiles. En esa línea, creo que lo mejor que puede hacer el gobierno es llamar a la oposición, acordar, por ejemplo, el tema del Fondo Monetario Internacional, que requiere además de un acuerdo amplio en las cámaras legislativas, y empezar a demostrar que entendió el mensaje de las urnas. Radicalizarse en este punto implicaría para el gobierno tener una postura testimonial y abandonar la idea de gobernar hasta el final. Creo que ese es un camino incorrecto. Muchos hablan de que hay que radicalizar y hay que hacer kirchnerismo y hay que hacer peronismo bien extremo, y yo creo que ese es el camino equivocado. El camino correcto es el de apostar a la madurez de los argentinos, que le mandaron una señal muy concreta al gobierno. Así no, claro. ¿no? De esta manera no. También le mandó un mensaje a la oposición, déjenme decirles, ¿no? Porque no votó a toda la oposición de la misma manera. Hubo un escenario en el cual Mauricio Macri, el expresidente, trató de recuperar cierto posicionamiento político como líder. Él apostó con dos candidaturas, una en la provincia de Santa Fe y otra en la provincia de Córdoba. Dos provincias muy importantes en el voto opositor. En ambas provincias Macri fue derrotado. Con lo cual podemos advertir que hubo una especie de mandato para el voto opositor diciéndoles, ustedes prepárense, pero sin Macri. A propósito del voto opositor, quería preguntarte, así como hiciste un diagnóstico casi clínico al respecto de las razones por las cuales el oficialismo pierde las elecciones, ¿qué es lo que hizo bien? Si pudiera tener por lo menos 2 puntos, el qué hizo bien el macrismo para lograr esta cifra muy significativa en esta ocasión. Primero, creo que logró trabajar los clivajes, es decir, aquellos elementos políticos ideológicos de extrema dureza que caracterizan una fuerza política. Esto es blanco y negro, ¿no? Aspectos dicotómicos de la política. Creo que la oposición trabajó muchísimo la instalación de ideas como populismo y el gobierno no tuvo defensa, digamos, no trabajó con la misma fortaleza y dejó que en el marco de interpretación del día a día la oposición le ganara. Encima, el marco mediático opositor proyectaba de manera permanente los errores propios de un gobierno que nunca entendió del todo la lógica comunicacional y trabajó con un nivel muy bajo de profesionalismo en ese aspecto, ¿no? Ahora, Gustavo, si bien se polarizó y es una sociedad muy polarizada la Argentina, esto que haces mención sobre la grieta que seguramente se va a seguir manteniendo, tal vez profundizando en algún momento si el gobierno nos coge el camino de la búsqueda de consensos, el blanco y el negro, ese discurso de tanta confrontación. Al mismo tiempo, me parece importante señalar, pero quiero conocer tu opinión, en ningún momento se discute la continuidad del sistema propiamente. Lo que se discute son modelos intrasistema, no antisistémicos. Esto te digo porque hacia el exterior muchas veces aparecen discursos tipo o se instaura una dictadura de régimen autoritario de carácter venezolano, filo comunista, o el liberalismo recupera el poder. Y la verdad es que ni en términos programáticos, ni en términos doctrinarios, y mucho menos en términos de políticas económicas, pareciera que esa es la disyuntiva. Ojalá en nuestro país tuviésemos una discusión democrática abierta y madura, pero claramente hemos tenido conceptos anacrónicos, comparto esa visión. Nosotros estamos discutiendo, hay mucha gente que habla de comunismo, y cuando uno le pregunta, ¿y para vos qué es el comunismo?, no tiene la menor idea, como la palabra fascismo, que estaba en el museo, fascismo, digamos, de los términos usados en la campaña electoral, y de pronto, ¿no? Lo usamos como... Y lo usan sectores que incluso son fascistas, acusando a sus rivales de eso, ¿no? Es decir, hay una mezcolanza muy grande, muy fuerte de todo esto. En el medio, campañas electorales que pierden eficacia,
La campaña del Frente de Todos fue muy fuerte, muy abundante, y sin embargo uno ve los resultados muy pobres. Hay una pérdida de eficacia en lo comunicacional, en lo político, en lo estratégico. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Como nadie sabe cuál parte dejó de funcionar en una campaña electoral, se sigue haciendo el ritual de la campaña como si todo siguiera como antes, ¿no? Y la verdad es que la parte digital, la parte de los contenidos digitales hoy tiene un imperativo mucho más importante y mucho más fuerte. La falta de profesionalismo, por lo general, hace que la política reniegue de este aspecto. Y la verdad es que no deberían hacerlo. Milei representa, al menos, digamos, en una primera mirada, el desencanto a la clase política. Eso es lo que se instala en un discurso que parece tener lógica. Pocas veces, sin embargo, esto es curioso, se da desde un enunciado libertario de eso, como se dio en este caso en Argentina. La pregunta que te quiero hacer es, ¿quién votó a Milei? Milei es, te diría, una nueva cara de una vieja derecha. No tiene por ahí la frescura de un producto genuino, ¿no? Tiene sí por ahí la potencia de un producto instalado en términos mediáticos, en donde posiblemente, como gusta decir a cierta derecha argentina, en un país serio, Milei estaría preso por violarle el derecho de propiedad, ¿no? Porque claramente él ha escrito libros y los ha vendido y ha copiado íntegramente sus libros. Es un personaje televisivo que ha encontrado en la política una válvula de escape y ha aprovechado, digamos, ese sentimiento de incertidumbre que tenemos en la política regional, agregado por la pandemia, que ha generado un descreimiento muy profundo en la clase dirigente. Entonces él se transforma en una especie de voto antisistema y está ahí para recordarnos las bondades del sistema democrático, porque en distintas alternativas de la historia el sistema democrático argentino ha tambaleado, pero siempre ha terminado incorporando a personajes de este estilo y conviven con el resto de la política, ¿no? Está muy bien que haya ganado en representación, ahora tiene el desafío de integrar el Congreso Nacional, de ser uno más, porque una cosa es hacer política desde un panel de televisión, otra cosa diferente es hacerlo como uno más en el Congreso Nacional. Gustavo, ¿y por qué se enfatiza tanto? Sigue siendo una cuestión mediática el colocarlo a Milei como la tercera fuerza. Es de capital federal, entonces esto tiene proyección nacional y junto con esto, la izquierda marxista en provincia de Buenos Aires, yo no sé si alguna vez tuvo más del 6% del electorado como lo tuvo en esta oportunidad, o 23% en Jujuy. ¿Cómo viene la mano de las terceras fuerzas asumiendo de que están muy pero muy lejos de la primera y segunda? No, mirá, la tercera fuerza hoy en la Argentina es la izquierda, por poquito, ¿no? Creo que Milei tiene 7% y la izquierda tiene 7,4%, una cosa así. La izquierda siempre ha tenido un volumen que oscila entre el 8 y el 4% a nivel nacional, dependiendo buenas o malas elecciones del kirchnerismo. Entonces, yo observo que por ahí el fenómeno Milei es un fenómeno muy porteño. Sí creo que hay terceras fuerzas, por ejemplo, de los partidos provinciales, que es una realidad de muchas provincias, ¿no? Tierra del Fuego tiene su partido provincial, Chubut, Río Negro, que ganó las elecciones, Neuquén, que ganó también en este turno electoral, Misiones, que gobierna la provincia, Salta, que es un partido provincial quien gobierna, Schiaretti en Córdoba también tiene un movimiento provincial. Así que yo te diría que las terceras fuerzas en general tienen una tradición democrática mucho más importante que la de Milei. Sí creo que esta irrupción convulsiona, pero habrá que ver en definitiva la trayectoria de este personaje, porque una cosa es, insisto, declamar desde un estudio de televisión y otra cosa es integrarse al sistema democrático y competir libremente en el día a día, ¿no? Claro. Ahí yo tengo mis dudas de su eficacia y tengo dudas también de que pueda hacer un papel importante. A la vuelta a la pausa te quiero consultar casi desde una perspectiva de anatomía política. ¿Cuál es el estado del arte de las fuerzas políticas en Argentina? Si el macrismo versus peronismo está configurando una especie de nuevo bipartidismo o el macrismo es mucho más, voy a usar una expresión tuya, mucho más el voto líquido de las mayorías en este caso, descontentas. O sea, ¿cuál es el estado y la situación de los partidos políticos en la Argentina después de esta pausa, si te parece? ¿Sí? Cómo no, muchas gracias.
La emisión de Fuego Cruzado, hoy con Gustavo Córdoba, analista, encuestador argentino. Gustavo, eso que te preguntaba, ¿cuál es el estado del arte de los partidos políticos argentinos en este momento? ¿Qué fotografía tuviste ayer? Las primarias obligatorias y simultáneas ordenan de una manera muy prolija el sistema partidario. De hecho, yo creo que en la Argentina hoy tenemos un bicoalicionismo muy importante, muy dinámico, que representa muy bien, se lleva prácticamente el 80, el 85% del total del voto. No obstante, hay otras experiencias partidarias que se incorporan y que le dan matices y que pueden ser muy importantes a la hora de definir discursivamente lo que dentro de cada coalición va a ser el tono de una campaña electoral o el tono de las propuestas. Ahora, sí creo que el clivaje más dominante de la Argentina es un clivaje negativo, que es el anti-kirchnerismo. Es el que explica en gran medida el voto de ayer, porque de algún modo el gobierno quiso hacer kirchnerismo, quiso hacer un gobierno más inclinado a lo popular, más de centro-izquierda, sin tener quizás los elementos presupuestarios como para hacer una política en esa dirección. Entonces, las dificultades económicas generó que con muy poco esfuerzo la oposición instalara ejes que fueran en esa dirección, de ese antikirchnerismo quizás cultural que hoy tiene la Argentina, que no hace falta, digamos, que Cristina Fernández, por ejemplo, que es la máxima exponente, tenga una exposición permanente, sino que el solo recuerdo o la sola mención, de hecho hay candidatos, Luis Juez en Córdoba, hizo campaña diciendo que él era el juez para Cristina, para encarcelarla, ¿no? Y la candidata que ganó en Santa Fe, la primaria de Juntos por el Cambio, dijo para dejar atrás a Cristina, y ella puso un afiche de ella misma con Cristina detrás. Entonces entenderás que ya no hay un elemento por la positiva, esto que hablamos hace un ratito, ¿no? Estas opciones dicotómicas que definen a la sociedad en blanco y en negro. La oposición la trabajó espectacularmente bien y el gobierno argentino creo que durmió y cuando se dio cuenta ya era muy tarde. Gustavo, ¿cómo crees que va a evolucionar en el marco de esta lucha política electoral de cara al 14 de noviembre, en la que tiene ventaja la oposición? ¿Cómo van a evolucionar los respectivos internismos? Porque en filas de la oposición hay una disputa por el liderazgo. Ganó algunos espacios Rodríguez Larreta versus Macri. En las filas oficialistas, el kirchnerismo seguramente va a cargar la tinta de las culpas sobre el gobierno de Alberto Fernández. No son exactamente lo mismo el uno y el otro. Como vos decías, le quiso dar un tinte más kirchnerista a su propio gobierno. Quiere decir que no es el reflejo de esa agrupación política, por lo menos no fielmente. Estas luchas internas en ambas grandes coaliciones, ¿cómo crees que va a seguir en el curso de estos 2 meses? Y después. Mira, Benjamín, yo creo que hay dinámicas totalmente distintas en una u otra coalición. Empezamos por el gobierno. Indudablemente que echarle la culpa a Alberto, como quedó demostrado en la salida de anoche, donde lo dejaron hablar a él solo. Yo lo hubiera rodeado, lo hubiera cuidado un poco más, hubiera hecho que hablasen Sergio Massa o Cristina Fernández. Pero se notó muy tirante el momento allí. Habrá que ver cómo evoluciona, pero evidentemente que el tema más grave para la coalición gobernante hoy es la pérdida de senadores que se puede concretar en la elección de noviembre. Claro. Y eso repercute directamente en el armado y en el manejo de Cristina Fernández. Por otro lado, está Sergio Massa, que podría ser la figura de recambio ministerial más importante que el presidente pueda tener a mano, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona eso, pero sin dudas no estamos hablando de un esquema de fortaleza del presidente Fernández, ni mucho menos. Ahora, en la oposición, creo que la dinámica habla de una gran elección de Horacio Rodríguez Larreta. Sus principales candidatos fueron triunfadores. También ha triunfado muy fuertemente el radicalismo, que es el tercer socio, digamos, que tiene esa coalición opositora junto con el partido de Elisa Carrió. El radicalismo ha hecho elecciones extraordinarias en la provincia de Mendoza, en la provincia de Corrientes y también en la provincia de Jujuy. Amén de la gran elección que ha hecho Facundo Manes en provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que Larreta no va a poder construir poder de cara al 2023 sin el concurso del radicalismo. Y aquí pueden aparecer ciertas tensiones.
porque el Partido Libertario, la sola existencia, denota una fuga, digamos, de votantes de Macri y que el gobierno, la oposición al gobierno, tiene que tener en cuenta a la hora de la discursividad y de los contenidos ideológicos. Gustavo, me quedan 10 segundos. ¿Se puede pensar en la reconstitución del peronismo por fuera del mundo K, de Cristina, de la Cámpora? ¿O eso es muy temprano para pensar en esa posibilidad? Digo, de cara a las elecciones nacionales. Creo que uno de los peores efectos de la elección de ayer fue haber federalizado la derrota, porque antes estaba concentrada en la zona núcleo productiva del país. Hoy la derrota está totalmente desparramada en todo el territorio nacional. Cada gobernador, hoy no kirchnerista, pero sí peronista, te puedo garantizar, Augusto, Benjamín, que están absolutamente preocupados de cara al 2023. Y esto puede llevar a una suerte de reacomodamiento, no digo refundación, pero sí creo que van a tratar de ir más hacia el peronismo, porque indudablemente si vuelven a insistir en el clivaje que les propone la oposición, la elección del 2023 sí, ya está. No hay dudas. Gustavo Córdoba, te enviamos un abrazo, Benjamín, ¿no? Muy linda charla, ¿eh? Agradecidos realmente. Muy amable. No, al contrario, gracias. Para mí, placer, como siempre. Abrazo grande, igualmente, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Alto nivel de análisis de Córdoba. Gustavo es una persona que desde Córdoba lleva una de las encuestadoras más importantes de Argentina. ¿Él está en Córdoba, Gustavo? Él reside en su empresa reside en Córdoba. Muy buen nivel, ¿eh? Muy buen nivel. Bueno, tenemos que despedir el programa. Por hoy sí. Nos vemos mañana. Sigan en comunicación, ya están en contacto, ya llega Cuenta Final.